Bueno, les doy la bienvenida a la comunidad Roca de Esperanza, una más de las prédicas que hacemos todos los domingos. Mi nombre es Paula Ordóñez y el día de hoy voy a comenzar con una pregunta, que es ¿quién eres tú? He investigado, la verdad, en la Biblia y me resultó que Jesús les hizo la misma pregunta a los discípulos. ¿Quién soy yo? Y para eso vamos a ir a Mateo, capítulo 16, el versículo 13 al 19. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Les preguntó, y Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Bueno, entonces Jesús les hace esa pregunta a los discípulos. Y los discípulos, obviamente, lo primero que pensaron es que le dicen por muchos nombres. Le dicen Jeremías, le dicen también Jonás, le dicen el Mesías. Y Pedro fue tan puntual que le dijo, tú eres el Hijo de Dios, de un Dios viviente. Y Jesús se sorprendió y dijo, wow, le atinaste. O sea, de todos, él le atinó. Y Jesús le dijo, dichoso tú, Pedro. Y le comenzó a decir a Pedro lo que es él. Pedro, tú eres bendecido. ¿Por qué? Porque te voy a dar la llave de los cielos y vas a poder abrir lo que abras en la tierra, en el cielo. Y también tú vas a edificar mi iglesia. Entonces, justo al Pedro que le atinó la respuesta, le dijo quién era él. Entonces, esto es puntual aquí en este versículo. ¿Por qué? Porque probablemente, por ejemplo, cuando vas a terapia, lo primero, o en cualquier, digamos, entrevista o algo de introspección, te dicen, defínete, ¿quién eres tú? Y tú dices, ok, me voy a definir con mis valores, ¿no? Yo soy responsable, soy bondadosa, soy puntual, soy irresponsable, soy impuntual, no sé. Pero Jesús quería una respuesta puntual. Yo soy el Hijo de Dios y tú también eres el Hijo de Dios. Nada más. ¿Pero qué le dijeron los otros? Los otros le dijeron lo que veían externamente. ¿Sabes qué? A ti te dicen el Mesías, a ti te dicen Jonás, el hijo de Jonás, a ti te dicen el otro profeta que ha venido a predicar, nada más. Pero él quería esa respuesta y vio que Pedro le dio la respuesta de quién es Jesús, porque Pedro sabía quién era él. Eso es puntual. Entonces, probablemente, si tú sabes definirle a la otra persona y podrías decirle, ¿sabes qué, Cris? Tú eres súper linda, ¿ya? Súper linda persona, tienes un ambiente súper lindo. Al mismo tiempo, si yo te defino, tú me vas a poder definir a mí. Es como un dar y recibir. Entonces, obviamente, Pedro dio y le atinó y dijo puntual, eres el Hijo de Dios. Y Jesús le devolvió. Entonces, igual, cuando nosotros demos un poquito de eso, de decirle qué es la otra persona, nos va a devolver por medio de otra persona. ¿Sabes qué? Tú eres luz. Nada más. Ahora, dando eso, voy a irme a la psicología, un poco más científico, y es con un libro que me estoy leyendo y también unos podcasts que les recomiendo, que es de la doctora Marian Rojas. Mi familia es muy conocida, ella, muy conocida, súper linda, o sea, es buenaza. Les recomiendo, es española, es escritora, tiene un libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas, sería bueno que lo lean. ¿Listo? Y ella dice 4 pasos en los que cuando tú te preguntas eso, es porque hay un deslace, o sea, enfatizas en el medio de que dices, ok, o sea, te sientes perdido.
te sientes en ese hoyo de que, ¿por qué hice lo que hice, por ejemplo? O sea, es que yo no soy así, pero me quebré y tomé una mala decisión. O decidí algo que yo no suelo decidir. Me jalé. Entonces ella ahí dice que estamos en introspección. Cuando decimos, ¿por qué hice lo que hice a pesar de que yo un poquito me conozco? ¿Qué pasó ahí? Ahí vamos a la parte importante para mí, porque es esencial, comprenderme. O sea, cuando tú te comprendes incluso al otro, ya ni te afecta. ¿Por qué? Porque el momento en el que tú dices, ¿por qué hice lo que hice? Comprendes la situación. Ok, a ver, estuve bajo presión, tengo un trauma desde la infancia y debo arreglarlo, o debo ver mi historial, chuta, bisabuelo, bisabuelita, ¿qué pasó ahí? Debo arreglarlo y debo cortar esas cadenas y abrir otras cadenas. Te comprendes y ya no te culpas. Listo. Y el aceptarme. Esa parte de aceptarme es cuando te liberas. Dices, ok, acepto lo que hice, la fregué, tomé una mala decisión, o Dios mío, ni siquiera pensé, no me acuerdo, ni idea, ni me acuerdo, ¿ya? Nada más, pero lo acepto. Cuando lo aceptas, estás diciendo, ok, lo acepto, pero ya estás con el pie así, estás adelante diciendo, lo estoy aceptando en el presente, pero debo hacer algo para cambiar y no volverme a sentir así. Y ahí viene la superación, este es el pie de la superación, ya, con la derecha mejor que vamos. Entonces vamos al pie de la superación. Y en el pie de las operaciones, cuando tú dices, debo hacer algo, debo tomar acción, todo esto va de pensamiento y de palabra, todo esto. Y la superación es la acción. Dices, ok, yo debo, antes de tomar una decisión, respirar unas 3 veces o irme a un baño y decir, a ver, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? O ¿sabes qué? Te digo mañana la respuesta. O déjame pensar bien, o ¿sabes qué? Voy a consultar con mi esposa, con mi mamá, tengo un aliado para ver qué mismo hago, ¿ya? Esta es acción, esta es pensamiento y palabra, ¿ya? Ahora, por ejemplo, la pregunta de quién eres tú. Probablemente hay muchas respuestas que se te vengan a la cabeza, ¿ok? Como les dije, por medio de los valores o por medio de una persona que te ha dicho cómo eres tú. Pero nos damos cuenta que este versículo, o sea, literalmente Dios nos dice quiénes somos y con qué estamos hechos. Entonces nos vamos de Efesios a capítulo 1, versículo del 4 al 10, y dice, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto. Aquí nos está diciendo que somos santos, a pesar de cualquier cosa que hayan hecho, somos santos y sin defectos en su presencia. O sea, en el presente, ya, hiciste la cosa en el presente, pero literalmente Dios te está diciendo, ese pie derecho siempre lo vas a tener, porque eres sin defectos en su presencia, en el presente. Por su amor nos había destinado a ser adoptados. Adoptados, es decir, que si tú no tuviste un papá cerca por el trabajo, si no tuviste una mamá amorosa, si no tuviste un papá amoroso, por cuestiones de la vida, tú eres adoptado, tienes un papá que siempre va a estar ahí, como hijos suyos, por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Eso lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. Bendijo, somos bendecidos. Ya nos está diciendo, ¿quién eres tú? Ok, yo soy un santo, yo no tengo el defecto en la presencia de Dios, yo soy adoptado y yo soy bendecido. Aquí tenemos quién eres tú. Para cualquier pregunta que alguna vez les hagan, ¿quién eres tú? Para que llenen el formulario. Yo soy bendecido, yo soy santo. Y después nos dice, en Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación, el perdón de los pecados. Somos liberados. Nos está diciendo eso, somos liberados y somos perdonados.
O sea, ya tenemos más de 4 cosas. Somos adoptados, somos santos, somos bendecidos, somos liberados y somos perdonados. Esa palabra de perdón creo que a todos nos topa y nos dice, Dios, el perdón es complicado, es que depende del caso, ¿no? Porque ni topo. Pero aquí está, somos perdonados. Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Somos sabios. A pesar de las cosas o decisiones que hemos tomado y que hemos decidido sufrir, listo, y nos han dolido, somos sabios. ¿Por qué? Porque después vamos a la introspección. Algunos les llevan años ir a la introspección y dicen, chuta, sí me jalé, pero bueno, sigamos nomás, ya. Y otros les llevan meses, ok, me jalé, y otros días, pero todos llegamos a la introspección. Y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad se había propuesto realizar en Cristo este designio e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto el cielo como la tierra. Tanto el cielo como la tierra. Nosotros tenemos esto de la promesa de Dios tan claro, de que vamos a recibir cosas maravillosas. Y aquí está diciendo que las cosas incluso que vemos aquí, y a veces no damos mucho énfasis en proponerlos, o más bien no escuchamos, ¿ya? Nos está diciendo que todo eso va a unir, o sea, las cosas del presente aquí en la tierra, bueno y malo, va a ir al cielo, o al revés. Entonces es la promesa de Dios, o sea, cosas del cielo, Dios mío, imagínense en el cielo, yo le veo, Dios, yo le veo como, es hermoso, o sea, ni puedo explicar, pero ha de ser hermoso ir al cielo. Y aquí te dice eso, voy a unir el cielo con la tierra, y listo. Entonces, la pregunta que yo les hice, capaz al principio, chuta, ¿quién eres tú? Y ahora, ¿quién soy yo? Ya, ¿quién soy yo? Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 10. Otra vez, ¿quién soy yo? Yo soy bendecido, escogida, adoptada, liberada, perdonada y sabia. Listo. Entonces, esa es la respuesta. Pueden ponerle, y ni siquiera mencionamos a Dios, ¿no? O sea, mencionamos palabras claves para el resto de nuestra vida. Y ahora les voy a hacer ver un cortometraje que me encanta, que es del Rey León, ¿ya? Y voy a dar una pequeña reflexión sobre eso, sobre el tema. Listo. Mira allá abajo. ¿O es mi padre? Es un hombre. No. Ahí está. ¿Lo ves? Él vive en ti. Simba. ¿Padre? Simba, me has olvidado. No, eso nunca. Olvidaste quién eres y así me olvidaste a mí. Ve en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Toma tu lugar en el ciclo de la vida. ¿Cómo puedo regresar? No soy el mismo de antes. Recuerda quién eres. Tú eres mi hijo, el rey verdadero.
Recuerda quién eres. No, padre. No me dejes. Recuerda. No me dejes. Son 2 minutos y explica toda mi prédica. Literal. Exacto. Ya. Nosotros somos Simba. Literal. Ya. Y el mono serían las personas de nuestro alrededor. Nada más. Nuestros aliados. Y el Espíritu Santo. Exacto. Entonces, aquí resulta que Mufasa le dice algo clave. Le dice, tú me has olvidado porque no sabes quién eres. Nada más. Y tenemos esto del primer versículo que les di, que Pedro le dijo lo que el mono le dijo. O sea, le dijo, está en ti, está vivo. Y el primer versículo hablaba de eso. Pedro latinó, le dijo, tú eres el hijo de un Dios viviente, que vive en ti. Eso le trató de decir. Que vive en ti, Jesús. Y nosotros igual. ¿Quién eres tú? Soy hija de Dios. Y podemos complementar con las palabras claves que le acabo de ver. Y sí, y Simba tenía miedo. Tenía que regresar a tomar su lugar en el ciclo de la vida y decir, chuta, sacarle al tío porque era malvado. Bueno, la película es genial. Entonces, ahí te da una reflexión espiritual. ¿Por qué? Porque Simba sí tenía el miedo al cambio, probablemente nosotros. Ahorita, miedo a ese cambio. Y nos damos cuenta de que somos hijos de Dios y lo que estamos buscando a veces está dentro de nosotros. Entonces, un ejercicio que me encantaría que hagan es que cuando probablemente sientan esa necesidad de decir por qué tomé esa decisión o por qué me porto así a veces de la nada, si se supone que yo trabajo en mí, se miren al espejo y digan, ok, la respuesta está en mí porque yo soy hijo o hija de Dios, de un Dios viviente. Esa es la palabra clave aquí, de un Dios que vive en mí, porque nuestro Dios no está muerto, está vivo. Y Simba le pudo ver, ¿ya? Entonces, Mufasa en este caso es nuestro Dios. Y le dice, si tú no recuerdas quién eres, es porque me has olvidado. Por eso es tan importante, incluso con lo de la psicología, los pasos que les digo. Ahora tengo un testimonio para empatizar un poco con ustedes. Con este cortometraje, yo me he dado cuenta que, bueno, yo me acabo de graduar recién del colegio. Entonces, me di cuenta que es tan importante a veces recibir con mucho amor, de verdad mucho amor, a las personas que están cerca y te pueden decir lo que tú eres y anotarlo. Por ejemplo, ¿sabes qué? Me encanta tu sonrisa, siempre eres súper sonriente. Y ahí están algunas personas que me han dicho cosas, incluso la comunidad, o sea, tienes un don de la palabra, después de esto me han de decir, ¿no? Así que linda tu prédica, ya. Entonces lo recibes y vas anotando y se te va a hacer más fácil que cuando te sientas como Simba, vas a poder expresarlo. Y vas a decir, ok, estas personas que son mis aliados me han dicho, porque ellos también tienen un Dios viviente en su corazón. Entonces tenemos varios métodos de poder responder mi pregunta de la prédica, que yo la verdad es una pregunta chuta, porque es para escribir una de dos, un ensayo así o 2 líneas así, pero no hay algo conciso. Pero sí podemos ser como Pedro y decir lo conciso que es, y decir yo soy hijo de Dios, de un Dios viviente. Y tener a Efesios literalmente aprendido las palabras claves para creértelo de verdad. Acompáñenme con la oración final para poder orar juntos. Señor, te doy las gracias porque sé que a veces cuando me he sentido perdida, cuando no he sabido qué contestar a la pregunta de quién soy yo, de verdad, Señor, he sentido tu presencia. Quiero pedirte, Señor, que por favor esté clara que yo soy bendecida, que soy adoptada, que soy sabia, que soy santa, Señor. Ayúdame, Señor, también para poder entender esto en mi corazón
Ayúdanos a todos nosotros, Señor, para poder de verdad, Señor, estar dispuestas a la introspección de cada uno de nosotros, Señor. Amén. Amén. Gracias.